¿Cómo está? Inicia temas del día. Vamos a revisar nuestra pregunta en Twitter. La vemos aquí. ¿Qué mensaje le envió el pueblo estadounidense a Donald Trump con estas elecciones de medio término? Opine. Vamos entonces a escuchar declaraciones de la demócrata Sharice Davids, la primera mujer perteneciente a los pueblos originarios en Estados Unidos, electa al Congreso en las recién finalizadas elecciones de medio término, unos comicios considerados un referéndum para la administración Trump. ¿Qué sucesos notables ocurrieron durante esta jornada? Quédese con nosotros para saber más en nuestro primer tema del día. El sonido que le debíamos, aquí está. El tiempo para que las personas no sean escuchadas y no se les vea y no se escuchen o representen bien cambia ahora. La víspera, el Partido Republicano, si bien mantuvo mayoría en el Senado, su eterno adversario, el Partido Demócrata, logró conquistar la mayoría en la Cámara de Representantes. Dado esto, los demócratas podrían generar un proceso de impeachment o juicio político contra el presidente Trump ante los escándalos que han rodeado su gobierno, sus políticas antiinmigrantes y las sanciones a terceros países, razones por las que estos comicios han sido vistos como un referéndum para su gestión. Cabe destacar que en estos comicios más de 100 mujeres fueron elegidas a diferentes cargos. El Congreso se diversifica en su membresía y lo propio ocurre con la elección de gobernadores. Esta noche, justo aquí en Colorado, demostramos que ninguna barrera debería imponerse en nuestro camino de persecución de nuestros sueños. Demostramos que somos un Estado inclusivo que valora cada contribución de cada persona, sin importar su orientación sexual o su identidad de género. Vamos entonces al pase, ¿cierto, director? Es correcto, tenemos el pase en este momento con Alina Duarte. Alina, cuéntanos, ¿qué ocurrió el día después de las elecciones de medio término? Hola, ¿qué tal, Rey? Muy buenas tardes. Saludos a todo el auditorio. Así es, como ya estaban estos pronósticos desde días antes, incluso una semana, de que la Cámara de Representantes iba a quedar en manos demócratas. Así ocurrió, como también estaba fuerte esta disputa con el Senado. El Senado lo tendría la bancada republicana. Así fue también como ocurrió. Pero son varias las sorpresas sobre la mesa que arrojaron estas elecciones intermedias, que fueron 435 escaños, una tercera parte del Senado y también 36 gubernaturas, 3 territorios, pero también incluso enmiendas que poca atención han merecido dentro de la cobertura mediática. Por ejemplo, en el estado de Florida se votó la cuarta enmienda, en la cual se habla de que personas que habían sido presos en cárceles se les había quitado el derecho al sufragio. Después de haberse suscitado estas elecciones intermedias, volverán decenas de miles de personas a votar en las elecciones estadounidenses. También sobre la mesa está el caso de la socialdemócrata Alexandria Ocasio-Cortez, que se ha convertido en la congresista socialdemócrata más joven del Congreso de los Estados Unidos, con apenas 29 años. También está el caso de dos mujeres musulmanas, Rashida Tlaib, quien es palestino-estadounidense, y también Ilhan Omar, que es un caso interesante, ya que ella hace 2 décadas llegó aquí como refugiada de Somalia y hoy es congresista estadounidense. Como ya escuchábamos también en el sonido, a Sharice Davids junto con Deborah Haaland son las 2 mujeres por primera vez en el Congreso estadounidense también en ser mujeres indígenas en la Cámara Baja de Representantes. Se eligieron a más de 100 mujeres y también se ganó, en el caso de Colorado, la primera gubernatura con Jared Polis, quien es abiertamente homosexual en el estado de Colorado. Él ganó la gubernatura. Estas son algunas de las cuestiones que han puesto, digamos, las alertas que han puesto los medios de comunicación, cierta precisión que llama la atención, sobre todo mucha gente que representa a esos grupos vulnerados durante esta corta administración. Y hace unos minutos también estaremos hablando ya de estas nuevas reconfiguraciones, de lo que puede venir después de estas elecciones. Rey, ya hace unos minutos, insisto, fue Jeff Sessions, el fiscal general, el que fue despedido por el magnate. Quedaría en su cargo el jefe de gabinete de la Casa Blanca. Esto es parte, ya se veía venir, hace varias semanas se especulaba sobre este personaje que estuvo, sobre todo se le cuestionó la relación con Donald Trump. Donald Trump públicamente lo humillaba a través de tweets, a través de sus redes sociales. El día de hoy, apenas unas horas después de las elecciones, se hace pública su renuncia a solicitud expresa. Ya se está generando más información. Al parecer el magnate ni siquiera fue capaz de llamarle o de hablar con él, entablar alguna conversación. Simplemente se le hizo llegar esta solicitud para que renunciara.
la cual entregó el mismo Jeff Sessions a la Casa Blanca, pero no directamente al magnate. Eso es lo que se está moviendo ahora aquí en Washington, Rey. Ya veremos qué sucede ya una vez pasadas las elecciones intermedias. Muchísimas gracias, Salina. Vamos a profundizar sobre la base de lo que nos acaba de contar nuestra colega desde Washington, D.C. Vamos a ver cómo quedó conformado el mapa político de Estados Unidos tras las elecciones de medio término. En cuanto a la elección de gobernadores, el Partido Republicano, con 25 representantes, logró mantener la mayoría de los estados bajo el poder, pero el demócrata no se quedó atrás. Logró conquistar varios estados que antes estaban en manos de sus eternos rivales. Aquí tenemos la Cámara de Representantes. El Partido Demócrata logró mayoría con 221 escaños, mientras el republicano se quedó con 196. Y aquí el Senado, los republicanos mantuvieron su supremacía con 51 escaños, mientras los demócratas lograron 46 curules. Y ya lo decía Lina, estos comicios han abierto la puerta a la diversidad con la elección de más de 100 mujeres y representantes de diversos grupos sociales. Aquí le vamos a presentar entonces algunos de los candidatos o candidatas, para ser más exactos. La representante de los demócratas socialistas en Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, tiene 29 años, arrasó con un porcentaje de apoyo superior al 76%, lo cual la ha convertido en la congresista más joven de la historia del país y la primera abiertamente socialista. Rashida Tlaib se convirtió en una de las 2 primeras mujeres musulmanas en resultar electas para el Congreso. Tlaib, por su parte, es palestino-americana y con 42 años ganó por el estado de Minnesota. Sharice Davids se convirtió en una de las 2 primeras mujeres pertenecientes a los pueblos originarios en sentarse al Congreso. Davids, de 38 años, abiertamente homosexual, ganó en el estado originalmente conservador de Kansas. La demócrata Ayanna Pressley se convirtió en la primera mujer afro-norteamericana en representar al estado de Massachusetts. Y finalmente, el estado de Colorado eligió a gobernador a un hombre abiertamente gay, el demócrata Jared Polis. Aquí tenemos entonces la pregunta del día. ¿Qué mensaje le envió el pueblo estadounidense a Donald Trump con estas elecciones de medio término? Opine. Nuestra imagen del día nos lleva hasta China. En el contexto del Salón Internacional de la Aeronáutica de Zhuhai, Rusia y el país asiático mostraron al mundo cómo lucirá el futuro avión de pasajeros CR-929. La nave es el resultado de la cooperación bilateral entre ambas naciones. Podrá transportar hasta 280 pasajeros de las 3 clases de servicio a una distancia de hasta 12.000 kilómetros. Bueno, con estas imágenes hacemos la pausa. En nuestro segundo tema del día le vamos a contar que Milagro Sala, sin ese al final, encarcelada desde el 16 de enero de 2016, enfrenta un nuevo proceso en lo que organizaciones de derechos humanos y juristas consideran una guerra judicial que el gobernador jujeño Gerardo Morales lleva en su contra. Del proceso que se le sigue a la diputada argentina al Parlasur le vamos a hablar a continuación. En esta ocasión se le juzga por la causa denominada la balacera de Azopardo, que se inició en octubre de 2007. Acusan a la lideresa de la Tupac Amaru de ser coautora de tentativa de homicidio, luego de que el principal acusado la señalara a cambio de su libertad. Sin embargo, Milagro Sala fue imputada 9 años después, sin haber sido mencionada antes en el expediente. Según el Tribunal Segundo, en lo criminal de Jujuy, este cuarto juicio contra Milagro obedece a una investigación por tentativa de homicidio por un hecho ocurrido en 2007. Según la requisitoria fiscal, el imputado, Fabián Ávila, había recibido por manos de Milagro un supuesto pago para cometer un crimen contra Alberto Cardoso. La Fiscalía de Jujuy, bajo tutela del juez Pablo Puyén y Hermanos, maneja la versión de que Sala habría pagado con la entrega de una casa para que Fabián Ávila atentara contra la vida del dirigente Cardoso. Durante la acción, una niña de 11 años resultó herida en el intercambio de disparos.
Organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, así como la defensa de Milagro, aseguran que el nuevo juicio es el expediente de la infamia. Señalan que la acusación, por ser presuntamente la coautora de tentativa de homicidio agravado por pago, tiene la misma lógica de persecución judicial que los otros expedientes iniciados o reactivados después de la privación arbitraria de su libertad en enero de 2016. Acusan al juez Pablo Puyén y Hermanos de ser el principal ejecutor de la política de hostigamiento y persecución contra Milagro Sala, junto al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Sabrina Roth, nos tienes mucho más. Saludos a Sabrina, ¿qué se sabe a esta hora? Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia de Telesur. Esta mañana se dio la primera audiencia del cuarto juicio en contra de la dirigente social Milagro Sala, acusada de ser coautora de una tentativa de homicidio agravada por el pago o promesa remuneratoria. Recordemos, se trata de hechos que ocurrieron en 2007 en un barrio donde de repente apareció un auto, bajaron dos personas y dispararon contra Alberto Cardoso, otro de los presos políticos de la provincia de Jujuy. En esa balacera hirieron a una menor de 11 años que fue trasladada por el propio Alberto Cardoso al hospital Pablo Soria, donde fue operada de urgencia y logró salvar su vida. Y a partir de esa situación comenzó un ir y venir de esta causa judicial. 3 jueces, la Cámara de Apelaciones, distintos fiscales, donde los únicos imputados habían sido Jorge Rafael Páez y Fabián Ávila, que fueron los 2 hombres que estuvieron en este auto, bajaron y dispararon contra Alberto Cardoso. Lo cierto es que la causa cambió, dio un giro por completo en el año 2016 ya, con el juez Pablo Puyén y Hermanos a cargo del expediente. Jorge Rafael Páez, que había estado prófugo varios años, fue detenido en la provincia de Salta, tuvo una audiencia con el juez Pablo Puyén y Hermanos y después en una ampliación de su declaración indagatoria, donde constitucionalmente no lo asiste la obligación de decir la verdad, inculpó a Milagro Sala, dijo que ella en una reunión el día anterior a los hechos había mandado a Fabián Ávila a disparar en contra de Alberto Cardoso. Recordemos, decíamos, Alberto Cardoso, víctima de este hecho, también fue detenido por el juez Pablo Puyén y Hermanos en abril del 2016, acusado de tentativa de homicidio simple. Dice el juez Pablo Puyén y Hermanos solo en base a un testimonio que Alberto Cardoso habría también disparado. Lo llamativo es que después de que Jorge Rafael Páez declara en contra de Milagro Sala, el juez lo beneficia primero con la prisión domiciliaria y luego lo sobresee con el argumento de que un testimonio o de que los testimonios en contra de Jorge Rafael Páez no eran suficientes para procesarlo y que no se habían encontrado en el lugar de los hechos otras balas además de la de Fabián Ávila. Con ese argumento sobresee a Jorge Rafael Páez, pero imputa y procesa por homicidio simple a Alberto Cardoso. Recordemos también, su esposa, Analía Tolaba, denunció en diciembre de 2016 que después de detenido había sido Alberto Cardoso torturado y extorsionado para que denunciara a Milagro Sala. Este juicio, decíamos, inició esta mañana, va a terminar el 19 de diciembre y allí se sabrá la verdad de lo ocurrido durante ese episodio de 2007. Volvemos con ustedes a Estudios. Muchas gracias, Sabrina. Le vamos a hablar ahora de otros temas que también son noticia este miércoles. Para eso consultamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos en Perú con Jaime Herrera, Federación Única, repito, comenzamos en Perú con Jaime Herrera, para que me escuchen bien. Federación Única de Trabajadores de Salud, FENUTSA, el gobierno de Vizcarra es solo el continuismo neoliberal que tiene abandonada la salud de los peruanos. Hoy iniciaron una huelga general indefinida, nos dice Jaime Herrera. ¿Avanzamos? ¿Otro más? Alien Fernández, continúa el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, su visita oficial a China. En los próximos días llegará a Vietnam y Laos. Vamos a escuchar. Una gran repercusión está teniendo acá en Cuba esta visita del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez por el gigante asiático. Recordemos, China es el segundo socio comercial
de la mayor de las Antillas y por lo tanto se está hablando de concretar proyectos para el beneficio de ambas naciones en un contexto donde Cuba tiene que sortear los efectos del bloqueo estadounidense y por lo tanto sus alianzas con gigantes como China les permite adelantar proyectos para el desarrollo de la economía. Estando allí en China, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha dicho que el propósito de su visita es fortalecer aún más los lazos existentes entre ambas naciones que datan de 58 años y que, ha dicho, se producen en un contexto donde bajo la guía de Raúl Castro, una nueva generación de dirigentes va ocupando los principales puestos del partido y el gobierno. Durante la jornada de mañana, Díaz-Canel se va a reunir con el presidente Xi Jinping, también con el primer ministro y el presidente de la Asamblea Popular Nacional. Está previsto la firma de acuerdos de colaboración, de cooperación entre ambos países y por supuesto estaremos muy pendientes a la agenda del mandatario cubano allí en China. Aquí tenemos a Pablo Pérez. Actividades recreativas, atención médica y legal se pueden encontrar en el albergue del Deportivo Jesús Martínez en Ciudad de México, donde se alberga la caravana migrante. Nuestro tema en desarrollo es Ecuador. ¿Por qué? Porque se cumple el día número 18 de la huelga de hambre del vicepresidente Jorge Glass, quien fue trasladado a un centro de atención médica debido a su estado de salud. En paralelo, hoy se decide si el expresidente Rafael Correa debe presentarse o no a juicio por el denominado caso Valdés. Denise Herrera, quien nos tiene los detalles. Te saludo, Denise. Actualízanos, por favor. Hola, Rey, un gusto saludarte. En efecto, hoy nos encontramos en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, donde el expresidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, junto a otros 3 procesados más, se reinstaló la audiencia contra la audiencia de preparatoria de juicio contra Rafael Correa y los 3 procesados más, que son el exdirector de Secretaría Nacional de Inteligencia, Pablo Romero, y los exagentes de inteligencia, Raúl Chicaiza y Diana Falcón. Ahora la juez encargada, la jueza Daniela Camacho, está leyendo la resolución y se definirá si van a juicio o no. Como tú puedes ver, Rey, ahora en los exteriores de la Corte se encuentran personas que apoyan a Correa y justamente también lo que ha pasado luego del traslado de Jorge Glass al hospital aquí en Quito. Ellos reclaman a las autoridades de Ecuador que no estarían siendo coherentes con las medidas que están tomando frente a Rafael Correa y Jorge Glass. Ahora nosotros tenemos que esperar qué resolución dará la jueza Camacho hoy en esta audiencia de preparatoria de juicio contra el expresidente Rafael Correa y 3 procesados más. Esta es toda la información que tenemos ahora. Volvemos con ustedes a nuestros estudios en Caracas. Muchas gracias, Denise. Vamos a repasar entonces nuestra pregunta Twitter. Tenemos respuestas. Recordamos la pregunta. Repito, recordamos la pregunta. ¿Qué mensaje le envió el pueblo estadounidense a Donald Trump con estas elecciones de medio término? Opine. Vamos a ver las respuestas. Esta de Alles aus Liebe. Esto es alemán, por si no lo sabía. Que aman a los genocidas, le dan una pequeña nalgada a Les Républicains, en francés, solo para beneficiar a Les Démocrates. Ambos tienen el mismo plan de hegemonía contra los pueblos del mundo. Parece que detestan opciones alternativas de gobierno. Saludos, Rey, saludos, Yaotl. Vamos entonces con otra. Antonio, viéndolo desde Chile, Donald Trump no se equivoca al celebrar success. Ahora el Partido Demócrata va a tener que hacerse cargo de decisiones como la política estadounidense en materia de inmigración y la forma en que se resolverá, incluida la caravana de inmigrantes. Bueno, ahí está esa opinión también. Muchísimas gracias por participar. Lo vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos el que se titula Niña símbolo de la guerra en Yemen. Ella murió
Amal Hussein, infante que le dio la vuelta al mundo con las tristes imágenes de la hambruna en ese país tras una guerra que ha durado ya 4 años. Con estas imágenes vamos a finalizar nuestro programa de hoy. Gracias por estar con Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.